Bienvenidos a todos a un nuevo programa dentro de este ciclo de entrevistas en Canal Historia Total. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Rafael Rodrigo Fernández, para hacerle una serie de preguntas enfocadas al ámbito educacional y a la historia. Antes de nada, pues bienvenido, muchas gracias por ofrecer este tiempo. Pues lo mismo digo, muchas gracias y encantado por la invitación. Siempre es un placer ayudar a divulgar un poquito de la historia y hablar de ella. Antes de nada vamos a ofrecer esta biografía de Rafael. Él es doctor en Historia Contemporánea por la UAM, máster interuniversitario en Historia Contemporánea y licenciado en Geografía e Historia, cursando parte de sus estudios en la Universidad de Trieste, en Italia. Actualmente es director de Calidad y Cooperación y profesor titular de Historia en el Kensington School, así como socio propietario de la librería Tercios Viejos. Ha sido profesor ayudante de la Facultad de Ciencias de la Información y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid y becario del Departamento de Historia Contemporánea de la UAM. Colabora con revistas especializadas como Historia Rei Militaris o el blog de Despertaferro Ediciones y La Mañana del Fin de Semana es Radio. Ha sido colaborador habitual en los programas Tiempos Modernos, El Toro TV, En la Boca del Lobo y Cita con la Historia en Radio Ya. Tiene diversas publicaciones, destacando en el catálogo de la colección San de Barutel del Museo Naval de Madrid, editado por el Ministerio de Defensa o la Primera Guerra Mundial en África. Además, ha pronunciado numerosas conferencias en diversos centros e instituciones como el Ateneo de Madrid, el Colegio Mendel o la Casa de la Cultura de San Lorenzo del Escorial. Es presidente de la Asociación de Estudios Históricos Austrias Mayores y coadministrador del portal de la Asociación de Historia Militar El Gran Capital. Y es miembro, finalmente, de la Asociación Española de Historia Militar y de la estadounidense Society for Military History. Muy bien, pues debido a ese gran currículum, yo creo que es la persona indicada pues, para empezar con la primera pregunta de este bloque, del bloque Historia. La primera de ellas, ¿cuáles han sido los grandes aportes de España para la historia universal? Ya sé que podríamos de hecho dedicar un monográfico a esta sola pregunta, pero si de forma resumida nos lo puede decir, ¿qué aporten, ¿no? realizó España para la historia universal? Pues vamos a ver, es una gran pregunta, me la suelen hacer mis alumnos. Gracias por la introducción, yo me suelo definir como profesor. Yo soy profesor de secundaria, de esos maravillosos adolescentes entre 14 y 18 años a los que cuesta mucho introducirles ciertas ideas en la cabeza. Vamos a ver, a ellos de broma les suelo decir que a los españoles nos deberían hacer un altar literalmente casi en cualquier ciudad occidental. Imaginemos un mundo donde no existieran unas tontadas como estas. No existiera salsa de tomate, que muchos llaman ketchup, y el tomate viene de América. Probablemente ahí tendremos que incidir en la gran aportación de España a la historia mundial. Imaginemos ir al cine sin palomitas de maíz. O sea, imagínense ustedes la primera vez que un español se le cayó un grano de maíz en una sartén llena de aceite y aquello hizo pop. Y la tercera gran aportación, y estamos hablando siempre desgraciadamente de comida, las patatas fritas, que es curioso porque los únicos que lo dicen bien son los canarios, son las papas, porque hubo una confusión a lo largo de la historia entre lo que era la batata y la papa. Al final los españoles nos quedamos aquí definiéndola como patata. Y la tercera, la más importante, gracias a los cuales hay dos países que son famosos, Suiza y Bélgica, es el cacao y es el chocolate. Entonces, si queremos decir de broma, que es cuando les explico a los alumnos el descubrimiento de América, les digo, mira, solamente por estas cuatro aportaciones a la historia culinaria mundial, ya los españoles nos deberían hacer literalmente reverencias allí donde fuéramos. Poniéndonos un poquito más en serio y hablando sobre lo que sería una aportación más histórica, más social, tendríamos que ver lo primero. La primera globalización la producen los españoles. Es decir, la primera vez que se sale de un continente, Europa, se llega a otro, América, y además se regresa es con los españoles. Es cierto que hubo descubrimientos previos.
la segunda globalización afecta cuando se puede ir y volver hasta las Filipinas, con el famoso galeón de Manila, y esa sería una primera globalización de un término que hoy en día estamos muy acostumbrados. Otra es que dibujamos el mundo. Es cierto que también, en modo un poco de broma, que a los americanos no les descubrió nadie, ellos ya se habían descubierto, vivían allí. Pero es cierto que no tenían un concepto de en qué continente vivían. Entonces, gracias a los viajes de descubrimientos distintos, no solamente el de Colón, pues fuimos descubriendo un mundo que antes no existía y que terminó interconectado con el primer mapa mundi verdaderamente casi completo. Nos hubiera faltado el norte, muy norte de lo que hoy en día es Canadá. Y si queremos puntualizar un poco más, vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, se nos dice que hay guerras que son legales y hay guerras que son ilegales. Estamos viviendo un momento ahora en este verano del año 2022 donde vivimos una guerra ilegal según las naciones y según un organismo que se llama Naciones Unidas, que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Yo supongo que pocos sabrán que tanto Felipe II como Carlos II en un momento determinado paralizan los descubrimientos y las conquistas en América y convocan a sus teólogos y a sus juristas para que les argumente que efectivamente tienen derecho a esto, que tienen un derecho sobre estos territorios y sobre estas gentes. Y mucho anterior, nuestras propias Naciones Unidas tienen una declaración de derechos universales. Pues este antecedente habría que buscarlo en esas leyes de Burgos de principios del siglo XVI, donde los reyes católicos ya conceden ese tipo de derecho a los indígenas y, por ejemplo, se prohíbe el esclavizar a los indígenas americanos y se les trata como ciudadanos y como personas que tienen los mismos derechos que un señor que pueda vivir tranquilamente en la provincia de Guadalajara. Pero Guadalajara, España, no Guadalajara, México. Entonces, yo creo que un poco las aportaciones serían eso, llevar un derecho de gentes, como diría muy bien mi amigo Paco Álvarez, llevamos Roma a otros lugares del mundo, es decir, una cultura grecolatina y una expansión de un catolicismo que yo creo que a la larga ha marcado el desarrollo de nuestra historia pues desde ese siglo XVI. Y en ese desarrollo de la historia, yo he enlazado la segunda pregunta con esta idea, preguntando cuáles han sido los mayores enemigos al proyecto español, quizás más indicado a esos siglos XVI, XVII y XVIII de monarquía hispánica, como decías. ¿Cuáles han sido los enemigos del pasado y si puedes enlazarlos con la actualidad? Sí, vamos a ver. Fíjate, por empezar por el final, por empezar ¿y por qué hasta el 18? Porque a partir del 19 cambian radicalmente nuestras amistades y nuestras enemistades. Voy a intentar empezar a partir del 19. A partir del 19 el gran enemigo de España, es decir, con el que vamos a tener guerras, va a ser Marruecos. Vamos a tener una guerra en el 19, vamos a tener una guerra continua del 1909 al 27. Y luego vamos a tener los últimos incidentes que también se han saldado por parte de la política exterior española. Nótese el tono de broma. Si nos vamos antes, hombre, pues lógicamente por cercanía Marruecos ha sido enemigo también en ese 16, 17 y 18 prácticamente hasta la cesión de Orán. Pero claro, los grandes enemigos de España ha sido sobre todo uno, Francia. Francia ha sido la nación con la que España ha mantenido mayor cantidad de guerras. ¿Por qué? Pues sencillamente porque estamos más cerca. Luego, habría que romper un poco un mito que sería Inglaterra. Con Portugal también hemos tenido muchas guerras, aunque parezca que los españoles nos olvidamos de Portugal. Y esa unidad ibérica que decía hace muchos años Saramago, pues hubiera sido algo precioso, aunque lógicamente es ilusorio por una historia en común y lógicamente por
tener tantos kilómetros de frontera donde no hemos mantenido guerras a lo largo de prácticamente 800 años, desde la independencia de Portugal, plena Edad Media, hasta la última guerra que tuvimos con ellos, que fue la Guerra de las Naranjas en 1801. Luego hubo una intervención en las guerras civiles portuguesas por parte de España, pues eso ya sería otra anécdota. Entonces yo diría que, resumiendo, nuestro gran enemigo a lo largo de la historia ha sido Francia, nación con la que hemos mantenido continuas guerras. Y si hubiera que poner un enemigo y una aportación española también a la historia, sería el Imperio Otomano. Y esto es tan fácil como hacer historia ficción. Pensemos que los otomanos derrotan definitivamente a la flota de la Santa Liga en Lepanto, y en vez de ser los españoles los que años después toman Túnez, son los otomanos los que toman Viena o comienzan a desparramarse por Italia. ¿Qué hubiese pasado? Entonces yo creo que un poco los grandes enemigos de España en el ámbito político, por cercanía, es Francia. Aunque parezca mentira, no es tanto Inglaterra, sino que incluso Portugal. Y luego otro gran enemigo es Marruecos. Y si nos damos cuenta, en el fondo, la historia de las naciones siempre se escribe igual. Los grandes enemigos de una nación-estado siempre son los estados y naciones vecinas. Me acuerdo cuando en la licenciatura de Historia en la Universidad de Granada debatíamos, ¿no? Había esos debates internos propios de los estudiantes de Historia, ¿no? Sobre quién era ese enemigo, si la tradicional Inglaterra, Francia, y quizás en la época que pasamos de la dinastía de los Austrias a adherirnos a esa política exterior de los Borbones, quizás estuvimos, pues eso, dependientes, si no de una forma directa en el terreno bélico, sí en relación a la diplomacia, ¿no? A las relaciones internacionales, ¿no? En ese sentido quería comentar, porque vayamos al terreno militar, de la historia militar. ¿Cuál ha sido la mayor aportación de estrategia en el campo de batalla o de la tecnología militar de España? Ese punto de inflexión que determinó la historia de España y la constitución de ese imperio. Vamos a ver, la mayor aportación militar es reescribir a los autores clásicos romanos. Es decir, vamos a ver, nadie de repente se levanta un día en el siglo XVI y decide que tiene una idea maravillosa que va a revolucionar las tácticas militares. Como le digo a los alumnos, es que hasta para matar a otras personas hay que estudiar, y por eso hay academias militares. Consiste en conseguir que sean los otros los que mueran y no los tuyos. Entonces, aunque parezca mentira, seguro que hay una persona que a todo el mundo le suena, que es María Elvira Rocabaea. Entonces, María Elvira Rocabaea, que tiene un libro precioso, Imperiofobia, tiene un libro publicado por el CSIC, porque ya es filóloga, que es un análisis de las traducciones que se hizo de un tratadista militar romano que se llama Frontino, que supongo que no conocerá absolutamente nadie. Frontino y Vegecio eran dos grandes teóricos militares de época romana. Tan famosos era Vegecio que hasta Maquiavelo literalmente le fusiló en su libro de Re Militaris, es decir, sobre el arte militar, la mitad del libro de Vegecio. Hay que tener en cuenta que la mayor aportación militar española lógicamente se centra en esos siglos vamos a llamarlo Imperio Español. Es la aparición de los tercios. Es la introducción del arma de fuego de forma definitiva en el campo de batalla, pero sobre unas tácticas romanas que tienen unos tratadistas que siempre resulta muy gracioso, porque se me dice, no, es que no estaba traducido. No, claro, es que entonces la gente de verdad de cultura sabía leer latín, con lo cual tampoco era tan necesario el traducirlo a lengua vernácula. Y entonces hay una serie de tratadistas de época romana que son adaptados por los españoles del 16-17. Y hay una aparición de un elemento nuevo en el campo de batalla que va a ser el arma de fuego, donde los españoles se van a dar auténtica y verdadera maña en su utilización en lo que sería batallas campales. Pero no nos engañemos, es decir, el arma de fuego en Europa es definitiva
pero los japoneses tienen armas de fuego por introducción de los portugueses. Entonces, la gran ventaja militar es que, de alguna manera, lo que se hace es, en una sociedad absolutamente estamental, donde si no eres noble, eres del tercer estado y no es que ni siquiera lo entenderíamos casi con nuestra racismo, xenofobia del siglo XXI, esa brecha tan enorme entre nobles y no nobles, donde se les está diciendo a los no nobles que la carrera militar de alguna manera incluso les podría llegar a ennoblecerse, pero sobre todo les hace formar una especie de honor que siendo comerciante o que siendo campesino no se va a tener. Entonces, yo no sé si tanto haría énfasis en la adopción, yo no sé, cuando el duque de Alba decide introducir los mosqueteros por primera vez en las tropas de infantería. Por cierto, los mosqueteros es una invención, los mosqueteros en cuanto infantes es una invención del duque de Alba a finales del siglo XVIII, no de D'Artagnan, por poner un ejemplo. Y yo no sé si tanto sería la táctica en cuanto a maniobra, utilización de arma de fuego, aparición de los tercios, toda esta serie de cosas, sino cuanto a la propia mentalidad y al poder convencer a una persona común que tiene otra vía si no quiere ser campesino en una sociedad europea del siglo XVII y que eso de alguna manera le va a llevar a ganar un honor o una fama, que es lo que también ellos buscaban, que les va a permitir derrotar a enemigos, bien sean europeos, bien sean africanos, bien sean asiáticos o bien sean literalmente piratas chinos y japoneses. Entonces podremos decir que quizá democratiza, ¿no?, ese proceso, ¿no?, en el campo de batalla. Sí, vuelve de alguna manera otra vez al ciudadano ese romano que defendía su ciudad. Entonces, de alguna manera, el soldado que se alista al tercio, que rarísima vez es siquiera hidalgo, porcentaje es muy bajo, lo que está haciendo es luchar por su rey y por su fe. Entonces, eso no lo encontramos, por ejemplo, en época medieval, porque es nobleza, pero hay que entender la nobleza que va a la guerra como hoy en día una escudería de Fórmula 1. Es decir, tú tienes el piloto, es decir, el hombre de armas, pero lo que lleva detrás de sí es todo un equipo y un grupo de gente que pelea junto a él y que le acompaña, es decir, son auténticos profesionales de la guerra. No estoy diciendo que los soldados de los tercios no lo sean, que van a dedicar toda su vida a la milicia. Entonces, en los tercios no te alistabas por 5 años una campaña o 18 años, sino te alistabas hasta que te daban licencia, que eso podía ser por necesidades al final de la campaña o podía ser 18 años después o nunca, pero siempre dependías de la licencia del rey o de los funcionarios del rey. Una pregunta directa. ¿Qué ha supuesto la leyenda negra para España? Otro monográfico, por supuesto, podríamos dedicarle un programa, pero los puntos fundamentales que, como ya han nombrado a Roca Barea, ¿no?, que es un libro de referente y que quizá ha abierto, ¿no?, ese campo de batalla cultural, ¿no?, ese debate que quizá estaban ganando pues, los enemigos de España, que, como sabemos, no solo están en el exterior, sino en el interior. Entonces, ¿cuáles han sido ese concepto de leyenda negra? Para que lo entienda un estudiante de 15, 16 años y esa reminiscencia que queda en la actualidad de la leyenda. Pues mira, lo mejor que ha dado ha sido un libro que se titula Fake News, de mi buen amigo Javier Santamarta, que hemos celebrado tres seminarios o tres eventos sobre fake news del Imperio Español. Hay otro libro también precioso, aparte de María Elvira, el de José Javier Esparza, no te arrepientas. Hay otro de Marcelo Agulló, Madre Patria. Y entonces, lo que tenemos ahora es justamente una vuelta al revés. Corremos siempre el peligro de meternos, en lugar de leyenda negra, en lo que se llama leyenda rosa o leyenda dorada. Pero bueno, eso de la leyenda rosa o la leyenda dorada no deja de ser lo que han hecho todas las naciones sobre su política exterior o sus conquistas exteriores. Es decir,
olvidarse de los puntos negativos y resaltar y compartir con el resto del mundo solamente los efectos positivos. Vamos a ver, habría que empezar a ver de dónde surge la leyenda negra y por qué surge la leyenda negra. Toda gran potencia, lógicamente, lleva críticas y hoy en día, si nos centramos en redes sociales, tiene memes. Entonces, cuando Putin invade Ucrania, pues hay memes prorrusos contra los occidentales y contra los ucranianos, y pro-ucranianos pro-ucranianos occidentales contra Putin y Rusia. Bueno, pues esto surge en el siglo, sobre todo XVI, porque aparece la primera gran red social de la historia, que se llama la imprenta. Entonces, con la imprenta es mucho más fácil hacer un pequeño dibujito donde el duque de Alba se está comiendo a niños. Entonces, hoy en día, los holandeses, unos tipos muy simpáticos, como le decía yo a uno de mis compañeros del Erasmus en Italia, le decía, joder, macho, desde luego vosotros, ¿hacéis qué? Dice, sí, cuando los niños se portan mal, no les decimos que viene el hombre del saco, sino que viene el duque de Alba y se los va a llevar y se los va a comer. Y digo, hombre, no me fastidies con lo simpático que era el duque de Alba. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cada nación ve a sus personajes de acuerdo a lo que oferta a la suya. Para los españoles, Abdelkrim es un salvaje y un genocida y un criminal de guerra, y si fuéramos marroquíes, Abdelkrim es un gran héroe nacional. Entonces, esta leyenda negra pues comienza en esa Holanda, donde verdaderamente comienza a existir la imprenta. De hecho, tengo por aquí arriba en la biblioteca un libro que presentamos también en la librería Tercios Viejos. De hecho, todos en Tercios Viejos, la librería que tengo en Madrid, hemos presentado todos. Hemos presentado el de Fake News, hemos presentado el de Madre Patria, hemos presentado el de No te arrepientas, y uno que estoy recomendando es La guerra de papel, de Melquiades Prieto. Y La guerra de papel trata justamente de lo que es eso, de esa propaganda en papel. La propaganda antes se hacía en tapices. Es decir, hay unos tapices preciosos sobre la toma de Túnez de Carlos V que se llevaban por Europa para enseñaros. Era una especie de exposición itinerante, pero lógicamente solamente el acceso de la nobleza. Bueno, pues ya tenemos ese cuerpo de papel, memes, chistes, panfletos, justificando el derecho de los holandeses a sublevarse contra su legítimo rey o duque de Borgoña, en este caso. Y es muy curioso que esto dure no más allá del siglo XVIII, cuando España pierde su imperio en la emancipación americana. Y luego tenemos otro episodio a final del siglo XIX, que es curiosamente cuando la prensa norteamericana hace exactamente lo mismo, que los señores Hertz y Pulitzer, contra la presencia española en Cuba. Entonces, siempre que hay una guerra, hay una justificación por parte de los contrarios criticando al otro. El problema no es tanto que lo hagan los otros, es decir, en una guerra hay dos bandos, el A y el B, o sea, por no decir los buenos y los malos, hay unos y otros. Sino que luego, desgraciadamente, los españoles la fueron asumiendo. Pero hay que entender esto, que es un gran problema del siglo XIX y del liberalismo del siglo XIX y de todos los problemas que trajo a España ese nefasto siglo XIX. Y me explico. Con el final de la Guerra de Independencia se produce uno de los grandes y tradicionales momentos en la historia de España. El que pierde las elecciones o el que pierde el poder tiene que exiliarse para evitar que el otro le mate. Y esto comienza ya en 1814. Se marchan los afrancesados, luego se irán los liberales y, claro, te exilias o en Francia o en Inglaterra. Como es gente de cultura, ellos sí pueden leer en inglés o en francés. Y entonces comienzas a leer obras inglesas y francesas salpicadas de estos mitos, donde ven a los españoles desde un punto que justifica sus propias guerras y sus propias intervenciones. Y cuando regresan a España nos traen esta historia de alguna manera diciendo, nos tienen engañados, la que habíamos hecho nosotros es falsa, la verdadera es la de fuera. Pero luego es que además tenemos el tema político. Es decir, por un lado, la Casa de Borbón, cuando llega en el siglo XVIII, tiene que criticar a la anterior casa reinante, que es la Casa de Austria, con lo cual, a partir del siglo XVIII, la propia leyenda negra la construimos los españoles sobre los 2 años anteriores. Es la nueva casa reinante
contra la antigua casa reinante y justificar por qué ellos tienen que estar aquí. Con lo cual, lógicamente, todo lo que hicieron los austrias fue un auténtico desastre. Y cuando pasamos al siglo XIX, y aunque tenemos misma casa reinante, que son los Borbones, luego tenemos otro problemón. ¿Por qué? Porque tenemos el antiguo régimen, que es el que llega hasta el siglo XVIII y con nuestro queridísimo Fernando VII hasta 1833 largo. Luego tenemos el liberalismo, y el liberalismo del XIX tiene que justificar que el nuevo modelo político es mucho mejor que lo que había antes, con lo cual todo lo que había pasado antes tenía que ser necesariamente negativo. Si a eso le metemos el estacazo de la guerra de Cuba para justificar por qué ya no somos un imperio, pues ya vemos por qué los españoles desde prácticamente principios del siglo XX nos vamos arrastrando por las esquinas pensando que somos absolutamente inferiores al resto de la humanidad. Pero como le escuché por primera vez muy bien a José Javier Esparza, vamos a ver, ¿alguien se cree verdaderamente que si hoy en día la primera potencia a nivel mundial es Estados Unidos, los mejores científicos, los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores naturalistas no sean todos norteamericanos? Entonces, ¿alguien se cree que verdaderamente España pudo mantener un imperio durante 3 siglos teniendo una panda de botarates analfabetos que no sabían ni escribir su nombre, pero sin embargo debieron llegar de coña hasta Filipinas y luego conseguir el tornaviaje de Urdaneta por casualidad? Pues mira, el problema es que tal vez deberíamos, pero esto casi es de autoayuda. Entonces, pero si fuera un libro de autoayuda, por favor, en lugar de leeros cualquier atrocidad de hoy en día, cogeros las meditaciones de Marco Aurelio, que creo que os va a aprovechar mucho más. Si queréis algo de autoayuda, pensar que ningún imperio se ha construido sobre un nivel científico-técnico bajísimo, ni cultural, ni jurídico. Por supuesto, se ha construido desde un punto de vista militar. Ningún imperio ha sido imperio sin utilizar la espada en ningún momento de la historia. Y tal vez lo que deberíamos hacer es, como hace el resto de naciones, poner en valor las grandes aportaciones que ha tenido España y, como cualquier otra nación, saber que a lo largo de 3 siglos de imperio, errores se debieron cometer. Pero lo que hay que compararlo es con otras naciones de esa misma época, no desde una visión del siglo XXI, que ese es, para mi gusto, el gran error que cometemos todos. Muy bien, interesante aporte sobre esto. Vamos a saltar en el tiempo, un nuevo episodio, quizá el episodio más trágico de la historia española, creo que sabe a qué me refiero, 1936-1939, la Guerra Civil Española. Esto es un tema que siempre y actualmente mucho más ha sido bastante controvertido. Y quizás bastante controvertido por esa tendencia maniquea a establecer dos bandos, uno bueno y otro malo. Entonces, como estábamos hablando antes de la leyenda negra, quizá haya también esa leyenda negra en la Guerra Civil Española. Quería preguntarles sobre las causas de la Guerra Civil y me gustaría que surgiera esa pregunta desde la vocación que para mí es el docente y la vocación que para mí es el historiador, es decir, la búsqueda de la verdad. Porque hay una verdad objetiva, aún entendiendo que la historia es parte de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, yo creo que el problema, como haciendo una aportación, una introducción a esta pregunta, un problema al estudio de este tema es que están las pasiones encendidas, ¿no? Y se busca esa perspectiva siempre ideológica que cierra de forma hermética la visión que podemos tener de la guerra civil. Y como yo digo, al final estableces buenos y malos, simplificas. Hay una corriente de revisionismo, un revisionismo sano, yendo a las fuentes primarias, que aclara, ¿no? que bueno, despierta esa concepción, esa idea de que no fue tan simple, ¿no? Como nos lo han querido transmitir en los últimos 40, 50 años, ¿no? Esa historia de buenos y malos que lo han transmitido pues series de televisión muy, muy conocidas, películas, novelas. ¿Qué podrías decir? ¿Qué aporte podrías ofrecer sobre las causas de esta guerra? Pues vamos a ver, mira, por ponerlo en plan fácil. Los dos bandos se consideran los buenos y los dos bandos consideran a los otros los malos, tal cual. O sea, no hubo medias tintas. Ojo, entre los políticos dirigentes. Como siempre, entre la gente común
descubres gente buena por todas partes y gente más mala que la tiña por todos lados, como suele ocurrir desgraciadamente con el ser humano. Seguro que cuando analicemos la guerra de Ucrania nos quedará claro que ni todos eran buenos ni todos eran malos, había buenos en ambos bandos y había malísimos en los dos sitios. Lo que ocurre es que, ¿por qué estalla la guerra civil? Mira, pues estalla por varias razones. La primera, porque los españoles de los años 30 no tienen ni puñetera idea de lo que es vivir en democracia. Eso de que vas a votar, salen unos o los otros y si no te gusta, te aguantas y te jorobas hasta las siguientes elecciones. Protestas mucho, te manifiestas, sacas a la prensa, te cambias el perfil de Twitter hoy en día, pero no sales a la calle ni a pegar tiros ni a pegarle a otros, ¿vale? Eso es otra cosa que, por ejemplo, los vascos no entendieron en absoluto entre el año 78 y el final de ETA. O sea, que ese sistema de imponer la política a base de meterle tiros a los contrarios, porque si no volvemos a lo mismo, pues y si los contrarios deciden que ellos tienen más fuerza, eso es lo que te lleva a una guerra civil. Hay una foto, es del diario El País, es de un fotógrafo muy conocido, Stromer, donde, para entendernos, o sea, me voy a quedar con dos figuras de esa imagen, son exdirigentes republicanos y exdirigentes franquistas, pero está Ramón Serrano Súñer, que fue ministro de Asuntos Exteriores en época de Franco, y está el general Enrique Lister, general además afiliado al Partido Comunista, y un personaje que además fue ni más ni menos que general en 4 ejércitos. Fue general español, general yugoslavo, general polaco y general soviético. O sea que hay que dato. Por cierto, en el año 68 se permitió el lujo de asaltar la Embajada de España en París y salir huyendo a la calle con un pijama de seda del embajador allí durante las protestas. Bueno, pues dicho esto, el señor Serrano Súñer, ese que salía en las fotos con Hitler y con Himmler en los años 40. Bueno, pues ese señor lo que dijo en los años 80 con Enrique Lister al lado es que literalmente se habían vuelto locos. Y entonces que ellos cuando se veían en la calle en los años 30 lo que deseaban era matarse. Tal vez habría que remontarse a cuál era la mentalidad occidental europea de los años 30. Sí. Para entenderlo mejor y no desde el año 2022. O sea, ¿por qué? Porque estos señores en los años 80 salían en fotos, estaban juntos, conversaban y ni siquiera se les ocurría en público llamarse nada bochornoso ni insultarse siquiera. 50 años antes se estaban matando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la Europa de los años 30? Que la democracia es un fracaso. La democracia es algo absolutamente nuevo a partir de 1918-19 y ni siquiera en todos los países. Y cuando estás instaurando un nuevo régimen que dicen que está muy bien, estalla la crisis del 29, que es de momento la mayor crisis económica del sistema capitalista. Esperemos que siga siendo la mayor crisis y que no tengamos que estudiar que fue la segunda después de la que nos viene a continuación. Y claro, la Guerra Civil Española, aunque parezca mentira, no es algo extraño en esa Europa de los años 30. No, es que Europa era todo democrática. No, mira, Europa en esos años 30 hasta el inicio de la Guerra Civil había tenido golpes de Estado y había naciones que se habían convertido en dictaduras, eurodictaduras o incluso transitaban ya hacia regímenes totalitarios y contamos solamente con Portugal, Italia, Alemania, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria, Rumanía, Grecia, la Unión Soviética, Turquía. O sea, casi termino antes diciendo cuáles naciones verdaderamente seguían siendo más o menos democráticas. Una Francia muy convulsa, el Reino Unido y el Benelux y los países escandinavos, muy poquito más. Entonces, hay que meternos en esa mentalidad de los años 30. En los años 30 la gente viene de una Primera Guerra Mundial. Y la gente que ha participado en la Primera Guerra Mundial, tú explícale que utilizar la violencia no es algo correcto. Perdona, es que les han puesto medallas por matar a otros señores de otros países. Que en la Unión Soviética se ha producido una revolución y que la mitad de los industriales y capitalistas europeos están muertos de miedo de que los bolcheviques, ahora comunistas desde el año 21, puedan llegar a sus países. Que los comunistas españoles del año 21 son estalinistas. Que
las derechas españolas, aunque parezca mentira, son muy conservadoras, pero la Falange tiene un diputado y en los años 30 es un partido ilegal. Entonces, es un grupo radicalmente minoritario. ¿Qué pasó? Que se volvieron locos. ¿Y qué ocurrió? Que no entendieron que cuando ganan los unos hay que respetarlo en unas elecciones hasta las siguientes. Y entonces, cuando la situación se puso fatal en España, y no voy a volverme muy hacia años anteriores, pero la principal crisis en España ya comienza en el año 1917 y comienza ya a derrumbarse el régimen de la Restauración. En el año 23 tenemos una dictadura militar, donde además el rey Alfonso XIII, cuando va de visita a Italia, presenta a Miguel I de Rivera como su Mussolini, lo cual no está nada mal para nuestro querido rey. Que en el año 31 se producen unas elecciones municipales, pero resulta que los republicanos se declaran ganadores y para evitar una guerra civil el rey prefiere exiliarse porque ha estallado una revolución, que bueno, en este caso lo que se llama verdaderamente es un golpe de Estado. Lo que pasa es que en este caso, bueno, pues una revolución que lleva a una reforma constitucional, pero eso sí, a posteriori, una vez ya proclamada la República. Que al año siguiente, en el año 32, las derechas dan un golpe de Estado porque no les gusta cómo gobiernan los republicanos, lo cual demuestra lo gran demócratas que son, que es la Sanjurjada. Que en el año 34 son las izquierdas las que provocan su golpe de Estado, Revolución de Octubre del 34, también muy demócratas porque lo que protestan es porque entren ministros del partido de la derecha, que es la CEDA, que es una forma muy democrática de demostrar tu oposición a las medidas del gobierno. Y luego, porque cuando ganan otra vez las izquierdas del Frente Popular en el año 36, pues muy democráticamente las derechas se acercan a los militares para querer un golpe de Estado. O sea, yo creo que con ese barrido 17-36 nos damos cuenta de que la política en España no funciona. La democracia son solamente juegos de salón de intelectuales que lo defienden, pero hasta cierto punto, y que no somos una anécdota histórica, sino que en Europa, desgraciadamente, está pasando exactamente lo mismo. Lo que más me gusta, pues mira, que en los años 80, gente que ha combatido en la guerra civil es capaz de sentarse en una mesa y hablar de forma civilizada. Mi abuelo fue comandante del Ejército Republicano Popular y afiliado al Partido Comunista. Y mi tío Gregorio, camisa vieja, es decir, afiliado a la Falange antes del año 36, y luego funcionario de prisiones. Y las cenas familiares, en aquellos años 80, estaban los dos, hablaban como personas que eran muy educadas, por supuesto decían Amadeo los tuyos, Gregorio los tuyos o los míos, pero no tenían ningún problema en compartir mesa con toda la familia y charlar. El problema es que gente que no ha vivido la guerra civil está intentando contarnos cómo fue la guerra civil y además seleccionando solamente las partes y las secciones que a ellos les interesa. Por eso lo de la historia es muy peligroso, porque un historiador puede demostrar seleccionando solamente aquellos acontecimientos que a él verdaderamente le interesen, que hay unos buenos y unos malos, porque lo que haces es o no dar la importancia a lo que hacen, digamos, los otros, o solamente poner en relieve y hablar de lo que hicieron los denominados nuestros. Con lo cual, la historia tiene que ser algo, un compendio más global y, desde luego, tiene que tener muy claro que hubo buenos, hubo malos, hubo gente que se comportó muy bien, hubo gente que no le importaba un pimiento la política y, sobre todo, que la guerra civil es un acontecimiento desgraciado en una Europa desgraciada de periodo de entreguerras. Y acordarnos que esa fue la cuarta guerra civil que teníamos los españoles desde 1833. Sí. En cualquier caso, radicalización de la sociedad, ¿no? En posturas ideológicas contrastadas, que España, el contexto político no es una rareza a nivel europeo, la democracia no es en sí un ideal al menos mayoritario, y podríamos concluir que esa dicotomía que algunos historiadores, entre ellos he escuchado a Fernando Paz, hablando sobre esa idea falsa que transmite, al menos la mayor parte de la historia española, que hubo una lucha enfrentada entre democracia y fascismo, quizás es falsa, podríamos concluir, ¿verdad? No, lo que ocurre al final con el desarrollo de la guerra,
Porque, claro, lo que se pretende es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es unas semanas. Cuando te vas a una guerra es cuando te vas radicalizando. Claro. ¿Por qué? Porque además dependes de los apoyos exteriores e internacionales y hay unas ideologías totalitarias en Europa que son las que verdaderamente van a apoyar a los dos bandos y son los que van a radicalizar los dos bandos. Por un lado, el bando nacional, donde es sobre todo Italia quien más apoya, después Alemania, y luego son los republicanos que descubren con horror y con espanto que las democracias no pueden contar con ellos y hay que echarse en brazos de la Unión Soviética, que es otro régimen totalitario. Por eso se produce una radicalización tan grande en 3 años. No se produjo esa radicalización ni en el golpe de Estado de las derechas del 32, ni en el golpe de Estado-Revolución de las izquierdas del 34. Lo que sí ocurrió fue en el 36. ¿Por qué? Porque nos fuimos a una guerra y, claro, para mantener una guerra necesitas una propaganda y un aumentar exponencialmente las bondades de tu bando y las maldades del contrario. Y enlazando con esta idea anterior, ¿se puede decir que él cuenta con buena salud la historiografía española? ¿Existe o no un debate de ideas plural y libre entre los historiadores en la educación actual? Lo que ocurre es que, como bien planteabas en la pregunta anterior, se utiliza con fines políticos. Entonces, al final, es que ya hasta hablar de los reyes católicos ya tiene connotaciones políticas. Yo creo que dentro de poco, cuando hablemos del homo antecesor, también al final va a resultar que es de izquierdas o de derechas el pobre homo antecesor. Entonces, yo creo que el problema no es tanto de las leyes de educación, porque viendo los nuevos temarios han cambiado los títulos y os puedo asegurar que el contenido es igual, sino sigue siendo la utilización que se quiere hacer de la historia. Y desgraciadamente la inmensa mayoría de los historiadores de apolitismo tienen poco. Lo que tratan de hacer todos es arrimar el asco a su sardina. Entonces, si eres más de izquierdas, mira, sobre la guerra civil, sin ir más lejos, si eres más de izquierdas, es el bienio negro. Si eres más de derechas, es el bienio rectificador. Si te quedas en el centro, se llama bienio radical cedista. Si eres de izquierdas, el bienio reformista. Si eres de derechas, el bienio rojo. Y si eres más de ningún sitio, el bienio hazañista. Entonces, claro, es que hasta para llamar a los unos y a los otros en la guerra civil, ¿qué los llamas? Nacionales y republicanos. Casi más que nacionales, me gusta últimamente más lo de nacionalistas. Pero bueno, nacionales y republicanos, ¿qué les llaman? Los fascistas y los rojos. O sea, es que en el momento que tú lees un libro, escuchas a un historiador, ya sabes literalmente de qué pie coge y qué es lo que quiere demostrar. O sea, ¿qué quieres demostrar? Eres muy de derechas y es que desgraciadamente la historia va más en ese camino que no en el otro, sobre todo el de divulgación, no el académico. ¿Eres de derechas? Joder, los tercios son una maravilla, la conquista de América, aquello fue estupendo, qué lástima que no regrese todo. ¿Eres de izquierdas? Genocidas, salvajes, que destruyeron ahí unas culturas. Es decir, a nivel divulgativo, parece que si no utilizas la historia con fines políticos, como que necesitas un grupo o un nicho de lectores seguidores para introducirte ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que te quedas con el mundo académico y, como bien me decía una compañera cuando estoy trabajando en la Universidad Europea, Paloma Franconi, me decía, Rafa, si al final los artículos académicos los leemos entre nosotros. Entonces, claro, cuando saltas al gran público, no tenemos esos grandes historiadores apolíticos o no tenemos la ventaja de los británicos que han ganado 2 guerras mundiales. Joroba, entonces es muy fácil decir quiénes son los buenos, nosotros que ganamos las 2 guerras mundiales y sobre todo la segunda. ¿Y quiénes eran los malos? Los alemanes. Entonces, claro, aquí la utilización de la historia con fines políticos últimamente cada vez más. Digo a nivel divulgación, medios, redes sociales. Desgraciadamente vamos por ese camino. Los historiadores, pues bueno, pues depende. Yo básicamente me conformo con que mis alumnos al menos algo de historia sepan y que luego ellos decidan si aquello estuvo bien, no estuvo mal, pero por lo menos que sepan qué es lo que pasó. Bien, pasamos al bloque de educación y sociedad. ¿Por qué es importante la enseñanza de la historia en la educación básica y también bachillerato? ¿Y para qué sirve aprender historia? Porque yo también como profesor, ¿no? La pregunta que se reincide en todos los alumnos es ¿y por qué estudiamos a un personaje de hace 5 o 6 siglos, ¿no? ¿Para qué sirve, ¿no?
desde esa perspectiva efectista del momento, de las nuevas tecnologías, que los alumnos lo quieren todo rápido, ya. ¿Para qué sirve la historia? Hombre, para mi gusto, principalmente la historia sirve para entender cómo es nuestro mundo hoy en día. No que nos guste o que nos agrade o que nos disguste, sino sencillamente saber por qué, por ejemplo, Cataluña no es independiente y no tiene Estado propio. Es una cosa muy fácil. No es para que te guste que Cataluña no es independiente, ni para que te guste que Cataluña debería ser independiente, sino para saber por qué a día de hoy, 2022, Cataluña no tiene un Estado propio y forma parte de otro Estado que se llama España. Entonces, sirve para eso, para saber por qué de repente los rusos, es que los rusos se han vuelto locos y se ha levantado un día Putin y ha dicho, joder, voy a invadir Ucrania. Bueno, pues a lo mejor hay una historia detrás. O por qué para los serbios la independencia de Kosovo supuso algo importantísimo, ¿vale? O por qué cuando vas a una reunión al extranjero y te encuentras con un tipo que es mexicano, es probablemente que te pongas a hablar con él y es bastante más difícil que hagas lo mismo con un señor que sea de Senegal. Porque a lo mejor es que algo más en común tienes con el señor mexicano. A lo mejor esa es la historia que tienes detrás, además del idioma. Entonces yo creo que por un lado sirve para eso. Por otro lado, sirve para formar grupo. Y entonces, la mayor peste bubónica y idea política que ha surgido a lo largo de la historia de la humanidad, lo siento, no son los regímenes totalitarios, es el nacionalismo del siglo XIX, donde nos dijo que unos tipos, por ser de una manera determinada, es decir, por vivir en un territorio determinado, por hablar un idioma determinado, por tener una religión determinada, por tener una historia y costumbres, y ahí entramos en la historia, somos superiores, distintos o tenemos una serie de derechos universales muy por encima de nuestro vecino. Esto lo entendería perfectamente bien un nacionalista vasco con respecto a lo que es un maqueto de Burgos. Para entendernos, quien haya utilizado la palabra sudaca como término despectivo, ese racismo muy mal entendido sería ese término de maqueto. Entonces yo creo que desgraciadamente, el nacionalismo del 19 lo que nos ha impulsado ha sido a un relato de historias nacionales. Y en lugar de una historia de grandes personajes que han influido en cómo somos, por qué vivimos de esta manera o cosas por el estilo. Desde época de los griegos se educaba de una manera, se educaba una élite, porque tenían que ser luego gobernantes, porque tenían que ir al ejército, esta serie de cosas. Y en el siglo XIX seguimos arrastrando una educación, sobre todo en historia, una educación política, porque los que pasaban por centros de educación del siglo XIX terminarían siendo normalmente gestores políticos, diputados, ministros e incluso jefes de gobierno. Entonces, vamos repitiendo ese relato nacionalista de nosotros, de formar grupo. Mirad, es una cosa muy fácil, muy entendible. Tu grupo de amigos de cuando eres joven, hay una serie de palabras, de historias que os ha pasado juntos, que cuando las dices en voz alta, si no eres del grupo de amigos, no sabes de qué estás hablando. Y tú sabes perfectamente de aquella anécdota cuando fulanito de tal fue al bar de no sé cuántos y le pasó tal. Es una especie de percepción de formar un grupo. Nosotros. Pero el problema del nosotros del siglo XXI es que hemos heredado el nosotros nacionalista. Y entonces hablamos de historia de España. Entonces estudiamos siempre historia de España en lugar de estudiar siempre historia universal, que sería lo suyo. Luego también, por supuesto, hablar de historia regional, local y provincial, lo cual no está reñido lo uno con lo otro. Pero he habido grandes personajes de la historia que han influido en todas partes. O, si acaso, si queremos, hombre, hasta un siglo XVIII es más fácil que un occidental influya en la historia occidental, bastante menos en la historia china. Sin embargo, hoy en día es mucho más fácil que un americano, un africano o un asiático influya también en nuestra historia. Entonces, yo creo que la historia lo que tiene que servir es para que los alumnos sepan por qué el mundo hoy en día es así y personalmente para mí que les lleve a decir que es injusto y que quieren cambiarlo. Pero sobre todo que aprendan a que ten mucho cuidado cómo lo quieres cambiar, porque a lo largo de la historia los humanos cuando hemos cambiado algo ha sido vía revolución, golpe de estado, guerra con muchos muertos por en medio. Entonces a ver si buscamos algún sistema de que el mundo sea más justo, pero que entre medias no sea necesario que nos carguemos a 1 millón de personas o a 60.
Ha sido muy interesante por la última aportación que has comentado sobre esa construcción y esa justificación permanente desde hace 2 siglos del Estado-Nación, en definitiva, ¿no? Ese discurso político y sobre todo en el campo de la historiografía. Yo no sé si tú también coincides en este sentido conmigo, pero habría que sustituir el término nación, que efectivamente crea grupos, pero con el factor genético y que lo hemos heredado, como bien has comentado, al término patria, ¿no? Patria sí podría concebir, podría entenderse esa unión de ciudadanos, de habitantes en un territorio, bueno, que comparten unos elementos culturales comunes, una religión común, pero sin elemento nacionalista decimonónico como es la raza. Sí, vamos a ver, mira, pero si podemos utilizar el término nación, o sea, si en el siglo XVI había 105 grandes naciones, la hispana, donde metías a los portugueses y, cosa curiosa, a los sardos, a los de Cerdeña, los italianos, los franceses, los ingleses y los alemanes germanos, ¿vale? Pero el problema del XIX es que nos mete el concepto nación, que está bien en el sentido de lengua propia, culturas y tradiciones propias, un ámbito determinado geográfico propio, pero lo que nos mete Mazzini a partir del siglo XIX es un Estado propio y es ahí donde la jorobamos. Porque la monarquía hispánica era un conglomerado de estados y unos eran italianos, los otros eran borgoñones y los otros eran españoles y otros era el virreinato de Nueva España, ¿vale? Y no necesitas tener un Estado propio. Es la desaparición de los grandes imperios después de después de la Primera Guerra Mundial. Y todo ese problema nacionalista que se fragua a finales del XIX, principios del XX. Yo creo que ni siquiera hace falta, sí, a ver, como decía un primer ministro francés, patriota es el que ama mucho a su país, pero puede ser Estado. Nación, yo puedo ser de una nación, pero no eso necesariamente me lleva a tener un Estado propio diferenciado del resto. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hemos quedado cortos, sobre todo los españoles. Yo recuerdo cuando... esta pregunta, mira, me la hizo Rafa Núñez Huesca, que era periodista de Intereconomía. Tenía un programa que se llama Redacción Abierta. Y entonces me dijo, Rafa, España, el nacionalismo y tal. Digo, mira, Rafa, yo creo que lo que ocurre es que a los españoles, se nos ha quedado mal y torcido y nos han engañado con el nacionalismo. Porque nosotros deberíamos ser hispanos. Misma religión, católica. Misma historia, con un argentino. Mismo idioma, con un mexicano. ¿Por qué la nación española tiene que ser península ibérica? Si me dices eso, entonces, ¿qué ocurre? ¿No puede haber españoles que hablen otro idioma? Por supuesto que sí. Pero hemos compartido una historia común, aunque usted tenga un idioma distinto. Eso no lo veo que sea absolutamente ningún problema. Es decir, es probablemente un siciliano, a lo mejor a la larga, un napolitano, todavía se acuerda del gobierno español y piensa que el gobierno de Roma, aquello es un desastre y que, de hecho, Italia es un invento del año 1861. Entonces, yo creo que a lo mejor es que ese nacionalismo que trataba de construir naciones, Estado, en el XIX cuando no existía, debería ser algo que deberíamos olvidar ya de una puñetera vez en el siglo XXI y empezar a construir otra vez conglomerados nacionales que a lo mejor la definición de nación en el siglo XXI es distinta que la que nos dio Mazzini a principios del XIX. Tal vez no creo que a nadie se le ocurriera que fuera una aberración pensar en una nación europea. Y eso no significa que los rumanos y nosotros tengamos que hablar lo mismo, sino que tal vez tendremos que construir una especie de Unión Europea política, no solamente económica. ¿Por qué? Pues porque tenemos una historia común, unas tradiciones comunes, una zona geográfica y no quedarnos en ese localismo del siglo XIX que lo que hace es fracturar imperios. Entonces, puedes construir una especie de, al revés, una especie de nacionalismo que lo que hace es construir estados más grandes, que es una de las grandes ventajas. Mira, América no tuvo, la América española, no tuvo guerras civiles, prácticamente salvo algunas sublevaciones de indígenas, desde principios del siglo XVI
hasta principios del siglo XIX, es decir, 3 siglos. En el momento que se volvieron independientes, el siglo XIX se caracteriza en la antigua América española por guerras entre las distintas naciones. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque al formar partes todos de la misma estructura de Estado, pues esas guerras desaparecen. Y yo creo que la gente sin guerras vive como que bastante mejor. Unión en la diversidad. Siguiente y última pregunta del bloque. ¿Qué opinas de la Ley de Memoria Democrática, de la enseñanza de la historia en nuestro país? Corrígeme si me equivoco. Hoy es día 13 de julio, ¿verdad? Cuando estamos grabando. Efectivamente. Vale. 13 de julio de 1936. Asesinato de José Calvo Sotelo por parte de militantes afiliados o una escolta de Indalecio Prieto, es decir, del PSOE. Y llevamos todo el fin de semana sobre los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, otro 13 de julio, cuyos herederos políticos se titulan Bildu, ¿verdad? Que son los dos partidos que han sacado adelante la Ley de Memoria Histórica. En cierto modo ya te doy mi orientación. Mira, yo me da igual, o sea, que no hay ningún problema, que si usted quiere que le busque un asesinato de alguien de la derecha y de alguien de extrema derecha y que coincide en la fecha, deme un par de minutos y lo consigo, O sea, no es porque sean las izquierdas. ¿Por qué los políticos no se meten a hacer política y nos dejan a los historiadores hacer historia? Es decir, ningún político nos va a decir a los historiadores quiénes serán los buenos ni quiénes serán los malos. Lo siento mucho, eso lo decidimos nosotros. Usted lo que decide como político es hacer leyes sobre si tiene que haber un impuesto especial a las grandes eléctricas en España durante un periodo que comienza en el año 2022. Eso es su labor como político. Como político, usted no decide ni quién fue bueno ni quién fue malo en la Segunda Guerra Mundial. Eso se lo damos nosotros los historiadores. Y sobre eso a lo mejor tal vez usted pueda opinar. Pero que a los historiadores nos digan qué se puede decir, qué no se puede decir y además, ojo, cuidado con lo que usted diga. Porque según lo que usted diga lleva acarreada pena de prisión, joroba, pues menuda ley democrática. Es decir, si usted es un imbécil y quiere defender que no hubo genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, es usted un auténtico imbécil y además usted no sabe absolutamente nada de historia. Y lo que ocurre no es que le deberían llevar a prisión, sino es que directamente nadie debería comprar ni uno de sus libros ni ir a una de sus conferencias. Pero que usted diga algo ahora sobre la Guerra Civil Española o los años de dictadura y aquello no entre o no sea o no se ajuste o no esté de acuerdo y eso lleva, yo creo que francamente disparate mayor no se puede cometer. Otra cosa es que me aparezca un descerebrado, un iluminado diciéndome que Stalin era maravilloso o que Franco era la pera. Y qué bien que hubo guerra civil en España y qué cosas más maravillosas hizo Stalin y qué lástima que no matase más en los gulag. Entonces yo pensaría, esa persona es un estúpido, pero de ahí a tener que aprobar una ley, no sé, me parece que hay cosas muchísimo más importantes hoy en día, como un IPC de un 10%, como una deuda pública que supera ya el 120%, como una crisis económica, social y política de las que no ha habido casi desde el año 29, como para ponerte a legislar esto. Lo que ocurre es que los políticos, como comentaba antes, y utilizan de alguna manera la historia para intentar conseguir más votos. Ya lo decía Bismarck, hay una gran diferencia entre lo que es un estadista y lo que es un político. Un político piensa en 4 años. Dentro de 4 años hay elecciones. Puede que en menos, porque en menos hay elecciones. Un estadista piensa en la siguiente generación. Y entonces cada vez tenemos más políticos tuercebotas que lo único que están pensando es en cuántos votos me da, de los unos y de los otros. Los unos aprueban la ley, los otros ya están diciendo que inmediatamente derogarán la ley. Pero el resultado es meter ruido y a ver cuánta gente me vota más en las siguientes elecciones. En lugar de tal vez intentar
poner de acuerdo a la comunidad académica, que para eso hay doctores y académicos y catedráticos, una Real Academia de la Historia, que son los que deberían decir, de alguna manera, oiga, mire, estos señores que tienen la categoría de sabios son los que nos dicen que, puestos ellos, que son los que más saben sobre esto, lo más probable que pasó es esto, lo cual no está exento de que pueda haber errores o de que dentro de pasados unos años pueda haber una revisión sobre qué pasó, pero sí te dan las grandes líneas. No veo necesaria ni ninguna ley ni ninguna nada. Lo que sí veo necesario es que aquellas personas que siguen teniendo familiares que no saben dónde están porque fueron ejecutados durante o posteriormente a la Guerra Civil Española tengan el absoluto derecho a que se pueda abrir una fosa común en un cementerio para recuperar los huesos de sus difuntos y que además lo puedan hacer a plena luz del día, con una celebración, con una conmemoración, con un monumento, con un libro sobre qué pasó en mi pueblo durante la Guerra Civil, porque eso nos enriquece a todos. Vamos a terminar la entrevista con el bloque más difícil, según la experiencia de los que entrevisto, porque dicen que una pregunta muy concreta. Cuando pregunto por tu película favorita... Claro, aquí el problema es solamente puedes elegir una. Vale, solamente puedes elegir una. Venga, si solamente puedes elegir una y no me dejas ninguna más, la primera que me viene a la mente es Apocalipsis Now. Venga, perfecto. Efectivamente, ¿no? Con esa música de Wagner, ¿no? Sí, con esa música de Wagner mientras vuelan los helicópteros, precioso. Perfecto. ¿Y un libro? Joroba. Eso sí que es difícil. Mi libro. Yo leeros alguno de mis libros. El de la Primera Guerra Mundial en África, que está casi ya agotado. Un libro, pues ese. Vamos a ver. Mira, yo sí recuerdo un libro de joven. Ya no es mi libro favorito, pero sí recuerdo un libro de joven sobre Aníbal. Era de tapa de tela verde. Ya no me acuerdo ni del autor. Porque, de hecho, me gustó tanto ese libro que cuando entré en la universidad, mi deseo era estudiar historia antigua y, lógicamente, púnicos. Desgraciadamente o afortunadamente, los profesores de moderna y contemporánea eran una maravilla en mi facultad y me convencieron que mi segunda máxima afición, que era la Segunda Guerra Mundial, pues los profesores de contemporánea, siendo tan buenos, pues podría estudiar por ahí. Entonces, pues... me voy a quedar con una biografía de Aníbal, que si acaso ya te enviaré para que lo puedas poner el autor que es, porque es que era de mi hermano mayor, además. Entonces lo tiene él en su casa. Perfecto. Muy bien. Entonces, para finalizar, última pregunta. ¿Con qué personaje de la historia de España te quedarías? ¿Con qué personaje de la historia universal te quedarías? Por su aporte a la humanidad, por su aporte en general. Joroba, por su aporte a la humanidad, pues está difícil, depende si queremos tirarnos a buenismo o queremos ser verdaderamente ecuánimes. ¿Qué personaje de la historia de España me quedaría? Y encima solamente me puedo quedar con uno. Es que eres malo, no, eres malévolo. Eres malévolo, o sea, no me puedo quedar con 150 ni 200, sino solamente con uno. Que queden claro con... No, mira, si en cierto modo, en mi caso es bastante fácil. Si me quiero quedar con un personaje, uno solo, de la historia de España, lógicamente tiene que ser un rey, tiene que ser Felipe II. Me quedaría con el emperador Carlos, ¿vale? De hecho, mi hijo se llama Carlos, adivinad por qué. Pero si hablamos de historia de España, yo creo que si bien Carlos tiene una idea más imperial, Felipe II es un rey que tiene una idea más hispana. Muy bien. Perdone, me decías. Y un personaje. De la historia. Un personaje de la historia del mundo mundial. Y no vale decir para salir del paso Jesús de Nazaret, ¿verdad? Oye, eso sí que es universal. Ha cambiado la historia de la humanidad. Yo siempre se lo digo a los alumnos. Seas creyente o no, créale a trascendencia o no. Bueno, todavía creo que a pesar de la ley de memoria democrática se puede decir, ¿no? Vale, pues entonces creo por la importancia que ha tenido, tanto para lo bueno para lo malo, no él, sino sus seguidores, sí. ¿Vale? Me quedaría con Jesús de Nazaret. Porque creo que es la persona que más ha influido y más ha cambiado.
Claro, lógicamente el segundo que te tendrías que quedar es con Mahoma, pero por lo que hablábamos antes, dado que el cristianismo se extendió por Europa y luego los europeos se extendieron por el mundo, la figura de Jesucristo ha influido bastante más que la de Mahoma o Buda. En más territorios, a lo mejor no tanto en más personas. Quizá. Rafael Rodrigo Fernández, muchas gracias por esta un poco más de hora que nos ha ofrecido. Ha sido realmente enriquecedor los conocimientos que nos has transmitido tanto de la historia como la educación actual. Y nada, espero que nos veamos en otra ocasión. Gracias. Pues nada, un placer, un gusto, ya sabéis, y mi recomendación, por Dios, leed mucho, que no os cuenten la historia, leedla vosotros, ¿vale? Entonces, estos programas que hacéis tan interesantes en las redes sociales tiene que serviros para que os pique la curiosidad y de aquellas cosas que decimos, busquéis algo, digo, oh, yo no sabía esto, voy a leer, o por Dios, ¿qué atrocidad ha dicho este señor? Vale, pero vaya usted a buscarlo un libro de un señor que a su vez sea académico para decir, mira, Rafael, no estoy en absoluto de acuerdo con lo que has dicho sobre tal tema, porque además, fíjate, en el libro de fulanito de tal, que es un señor de peso, y para eso tenéis la librería Tercios Viejos, todos los libros que queráis. Entonces, pero por favor, leed y sed críticos y cambiad de opinión si pensabais A y después de leer a Fulanez, pensáis que Fulanez tiene razón y debéis pensar B. Es decir, la ideología es algo que se cambia, no tiene que ser perpetua y perenne. Es decir, el rectificar es de sabios. Y si leemos a alguien que sabe más que nosotros y nos convence lo que nos está diciendo, sepamos y seamos lo suficientemente inteligentes para cambiar nuestro pensamiento y nuestra forma de ver las cosas. Rafael, muchas gracias. Un placer, encantado. Adiós.